de la justicia. Se trata de un eslabón más de una cadena de diatribas que se pronuncian permanentemente para cooptar un poder judicial. No nos olvidemos que en su versión anterior el kirchnerismo había generado un partido judicial, algo inédito en la historia judicial argentina. El partido se llamaba Justicia Legítima, un partido que tenía por objeto domesticar a los jueces. Por eso se hicieron las modificaciones a la ley del Consejo de la Magistratura, que todavía estamos esperando que la Corte se pronuncie al respecto. Y bueno, y ahora con estas nuevas embestidas, como fue durante todo este tiempo el tema de Casal, el Procurador General de la Nación, una persona digna que no la puso ni Macri ni Alberto, sino que a Casal la había puesto la ley, porque era quien correspondía ante la renuncia de Gil Carbó. Y ahora viene esto porque, claro, evidentemente a él lo puso Cristina ahí para que garantice la impunidad. Y el alumno no está cumpliendo con el mandato de la maestra. En consecuencia, tiene que apurar el trámite porque, claro, lo de Lázaro Báez fue fuerte. Ahora, Lázaro le Báez pregunto, dinero. para usted, este Tribunal Federal de Garantías que estaría por debajo de la Corte Suprema, ¿intenta sacarle poder a la Corte? La vacía totalmente de contenido, porque fíjese que por la Constitución Nacional, justamente la Corte Suprema de Justicia es que tiene que entender en todas las cuestiones que se trata de cuando se pone en tensión garantías previstas en la Constitución Nacional. Si yo le pongo un tribunal por debajo de la Corte, la vacío totalmente de contenido, porque la función primordial de la Corte es ser intérprete último de la Constitución Federal. Es la manera más elegante de hacer esto porque, claro, los números de pronto no le han dado para poder tirar jueces por la ventana, como lo pretendió en un momento. Los empellones hacia la Corte han sido constantes, como es el Procurador General. Es un tribunal manifiestamente inconstitucional. No le van a dar los votos en el Congreso porque apelo a la dignidad de esa oposición que está entre nosotros, el kirchnerismo, que es una oposición un tanto bamboleante. A veces ha votado en un sentido, a veces en otro. Apelo a ellos y también apelo a que la Corte Suprema va a declarar esta locura como algo absolutamente inconstitucional porque está reñido con nuestra Carta Magna. Ahora, ¿por qué cree que habiendo tenido, según su mirada, el kirchnerismo tantas embestidas contra el Poder Judicial y el Poder Judicial habiendo iniciado tantas causas contra distintos integrantes del kirchnerismo, han avanzado tan pocas? Porque muchas veces tenemos un sistema judicial que es elefantiásico, es un sistema judicial muy paquidérmico, diría yo, porque es muy pesado y porque además piense que todavía, como en la época de la colonia, se siguen cosiendo los expedientes a mano. Cuando me hablan de reforma judicial, de pasar de 12 juzgados federales a 46, yo digo, si los juzgados federales, con la cantidad que hay, son suficientes, hay que modernizar la justicia. Modernizar la justicia es modernizar los procesos, incorporación de tecnología, simplificación de los trámites, difusión de la oralidad y la inmediatez, facilitar a las personas el acceso a la justicia. Fíjese que la reforma se centra, la supuesta, porque no está la reforma, judicial se centra específicamente en el fuero penal y en el fuero penal federal, que es el que interviene en los casos de corrupción, en los casos de lavado de dinero, en los casos de narcotráfico, pero no es el tema que realmente le importa, le interesa a la gente. ¿Por qué? Porque las personas, generalmente, los conflictos que tienen son conflictos vinculados con el derecho común. Esto es una sucesión, un juicio de divorcio, alimentos, etcétera. El femicidio. Ayer, Guado de Pedro, en medio de un simposio sobre el femicidio, que es un flagelo realmente, ahora estamos cerca de una fecha justamente donde el 8 de marzo se celebra el tema Ni Una Menos, que nosotros impulsamos en la Ciudad de Buenos Aires, cuando ya el secretario de Justicia, con las pulseras electrónicas, con interdicción de cercanía a los violentos. Bueno, de ese tema saltó el tema federal, no tiene nada que ver, porque la justicia federal no se encarga de los femicidios, esto es justicia ordinaria local de cada jurisdicción, no del orden federal. Entonces,
están buscando cualquier excusa. Este es el fin último, no hay duda de esto. Quieren interferir con la justicia y la excusa es el supuesto mal funcionamiento cuando lo que buscan realmente es la impunidad. Ahora, usted habla sobre el tema de que, digamos, pide el presidente de la ampliación de lo que es el fuero federal. Ahora, la reforma al Ministerio Público Fiscal, ¿cree que debería darse? ¿Algunas de estas cuestiones agilizaría la justicia o la democratizaría tal como pide el Poder Ejecutivo? La justicia es democrática por sí, porque quienes acceden con los mecanismos que incorporó la Constitución del 94, quienes acceden a un cargo de de magistrado, no le deben ningún favor a ningún diputado, ni a ningún senador, ni a ningún concejal, porque hay un sistema de concursos que está regido por el Consejo de la Magistratura. O sea, para usted no debe haber cambios tampoco en lo que es la formación o el desempeño o la selección de jueces para ocupar lugares en el Consejo de la Magistratura. ¿No debería haber cambios sustanciales en lo que es el Poder Judicial? No, los cambios sustanciales tienen que existir, pero los cambios sustanciales tienen que ser, como yo le decía, para incorporar tecnología, incorporar recursos. Nosotros tenemos cuando hablamos de... Hoy en el país se está implementando el Código Procesal Penal Federal, que nos habla de oralidad, de concentración de actos, de gestión de audiencias, un sistema moderno, ágil, el juicio por jurados. Eso es lo que hay que implementar, no seguir con un sistema absolutamente arcaico donde un fiscal es el que investiga y otro es el que lleva la causa a prueba, cuando uno está totalmente divorciado del otro. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero. Si queremos una justicia realmente moderna, ágil, no es creando justamente más juzgados en un fuero como el federal que no los necesita, y sobre todo en lugares insólitos. Se han creado para repartir, para lograr convencer a algunos gobernadores. Se ha llegado a crear juzgados federales en lugares que son absolutamente innecesarios, como por ejemplo el comandante Luis Piedrabuena, cuando la gente de Luis Piedrabuena no va a tener nunca una causa federal, y si tiene una causa ordinaria, como puede ser un juicio laboral, tiene que hacer 300 kilómetros para ir a Pico Truncado. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero. Bien. A que vayamos con una justicia al servicio de la gente, una justicia independiente del poder político. Si el Consejo de la Magistratura funciona mal, el Consejo de la Magistratura es un órgano clave para la selección de los jueces. Ahora, si la política lo contamina, como esta ley que nosotros estamos reclamando, que se declare inconstitucional, donde el peso de la política es superior al peso de los aspectos técnicos y jurídicos, evidentemente vamos por mal camino. Pero creando más juzgados federales para licuar el poder y poder de esa manera lograrlo, lo único que pretenden, que es la impunidad. El tema de Lázaro Báez fue muy fuerte porque se vincula con lavado de dinero, y ese lavado de dinero tiene origen en dinero, digo bien, obtenido ilícitamente. ¿De dónde vino? De la obra pública. Bueno, entonces, eso habrá que esperar que la justicia lo pruebe también. Digamos, hasta ahora la justicia ha fallado en el sentido sí que usted dice del lavado de dinero. Hay que ver cuál es el delito preexistente a ese lavado, y todavía la justicia no se ha expedido en ese sentido. Diputado Jorge Enríquez, le agradezco mucho este contacto. No, el agradecido soy yo, pero claramente está vinculado también con la causa de los cuadernos, el lavado de dinero, eso es clarísimo. Bueno, claro, lo que pasa es que nosotros debemos ser, prolijos en eso, y estamos hablando sobre lo que sí tiene hoy una definición judicial en ese sentido. Entiendo su opinión y por eso lo consultamos. Somos prolijos, pero veamos también que en la causa de los cuadros las pruebas son tan contundentes y claras, con figuras como el arrepentido que se incorporaron a nuestro gobierno, que son las que permiten avanzar en las causas de corrupción, porque los delitos de corrupción no se dan, la coima, el cohecho no se da firmándose un contrato, sino en la clandestinidad, bajo la mayor opacidad, y la única manera es cuando se producen arrepentidos, que espero que también haya arrepentidos, y que Ginés hable y Julio Devido hablen de esas amenazas que están profiriendo, diciendo que si hablan van a caer varios, y lo mismo pasa con el hijo de Lázaro Báez. Me encantaría que todos hablaran y de una vez por todas lográramos que las instituciones fueran más saludables y termináramos con ese flagelo destructivo que es la corrupción. Diputado, gracias. Disculpen. No, por favor, diputado gracias. Jorge Enríquez, integrante de la Comisión de Justicia, pasó también por CNN Primera Mañana.